Bien, muy buenos días, bendiciones para todos, que las más ricas bendiciones del cielo sean derramadas sobre cada uno de ustedes en esta mañana. En el día de ayer estuvimos estudiando parte de la vida de Pablo, como hemos estado estudiando durante todos estos días. Y pues ayer estuvimos conociendo lo que aconteció con el arresto de Pablo en el templo de Jerusalén y vimos en los versículos 37 al 40 del capítulo 21 de Hechos cómo Pablo solicitó permiso para hablar en su defensa. Así es que en el día de hoy vamos a conocer cuáles fueron los argumentos que Pablo presentó para defenderse a la luz de lo que nos dice el capítulo 22 del libro de Hechos. Así es que hemos titulado al estudio de esta mañana los argumentos de la defensa de Pablo. Vamos a orar para hablar con nuestro Padre Celestial. Querido Dios y Padre que está en los cielos, Señor, en esta hora le honramos, le bendecimos y le glorificamos. Le damos gracias, Señor, porque siendo seres imperfectos, usted nos da el privilegio de poder exponer su palabra. En esta hora, Padre, le rogamos que usted pueda tomar el control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, y que todo cuanto hablemos en este momento sea la voz de su Espíritu Santo, que pueda hablar, Señor, a algún corazón necesitado, triste, agobiado, desesperanzado. Que el mensaje de esta mañana pueda transformar nuestros corazones y pueda prepararnos, Señor, para el gran encuentro con Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Presentando los argumentos en defensa de Pablo, vamos a citar unos 6 argumentos que él presentó a la multitud que en ese momento pues le había apresado, ¿verdad? Y Pablo pidió en los versículos 37 al 34 del capítulo 21, él solicitó permiso para hablar en su defensa. El permiso le fue concedido, así es que los versículos dicen que cuando Pablo empezó a hablar hebreo, todos hicieron silencio, se sorprendieron, ¿verdad? Y hicieron silencio para escuchar lo que Pablo quería expresar en ese momento. Y vamos a ir inmediatamente al capítulo 22 del libro de los Hechos. Vamos a leer el versículo número 3, hablando acerca del primer argumento que él presentó. Dice el versículo 3: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Así es que este primer argumento, que se encuentra en este versículo número 3, lo hemos titulado Fue instruido a los pies de Gamaliel. Pablo, como judío que era, se dirigió, habló para los judíos, habló como judío para los judíos. Se esmeró bastante en establecer un lenguaje común entre ellos que fuera entendible. Así es que, ¿quién era Gamaliel y por qué Pablo aquí quería enfatizar que él había sido instruido por Gamaliel? ¿Por qué esto era utilizado como una defensa en su favor? Vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. De acuerdo a lo que vemos en este versículo, Gamaliel era un fariseo, era un doctor de la ley, era uno de los rabinos más prestigiosos de esa época. Así que era importante que Pablo destacara de manos de quien había sido instruido, de un personaje importante de la sociedad, conocido y respetado. Por esta razón, el primer argumento que Pablo pone en su favor era de manos de quien él había sido instruido. El segundo argumento que queremos presentar en esta mañana lleva como título Fiel respetuoso de la cultura judía.
Y está basado en este mismo versículo 3 del capítulo 22 de Hechos. En sus últimas líneas dice lo siguiente. Voy a leer el versículo completo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Esa última frase es la que nos llama la atención en este argumento. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo sois todos vosotros. En este argumento, Pablo deja bien en claro que fue educado bajo las mismas leyes que ellos. Buscó las mejores palabras para tratar de decirles que él era tan celoso como ellos de Dios. Hay un tercer argumento que queremos presentar en esta mañana acerca de la defensa de Pablo, y es que él fue un cruel perseguidor de la iglesia antes de su conversión. Hechos capítulo 22, los versos 4 y 5, nos explica claramente esa defensa. Iniciamos con el versículo 4 que dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Esto representaba una evidencia del celo que decía tener por la iglesia. Era tan enérgico en sus persecuciones que fue incluso responsable de la muerte de algunos cristianos. Y en este argumento, Pablo les quería decir, de alguna u otra manera, sus palabras se podían parafrasear como: ustedes trataron de matarme, pero yo logré matar a muchos seguidores de Cristo. Y esto realmente debió ser algo sorprendente para los que estaban allí presentes. Así que en el versículo número 5, Pablo explica algo de gran valor en favor de este argumento. Les indica que la obra de persecución que ejecutaba la realizaba con la aprobación de los líderes religiosos. Si leemos el versículo 5 nuevamente dice: como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos. Es decir, que lo que él hacía y la persecución que él ejecutaba en contra de los cristianos tenía la aprobación de los líderes religiosos de aquel entonces. Así que en definitiva, el mensaje de Pablo en este argumento era: yo los entiendo y sé por lo que me atacan, pero yo una vez también atacaba. El argumento número 4 lleva por título: tuvo un encuentro con Dios y fue confrontado por el mismo Dios. Y este es un argumento que Pablo entendía que tenía mucho peso para su defensa. Así es que vamos a leer los versículos 6 al 11 del mismo capítulo 22 de Hechos. Iniciamos en el versículo 6 que dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y él me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Bien, el autor del libro de los Hechos, Lucas, ¿verdad? Él narra la conversión de Pablo en el capítulo 9 de este libro de los Hechos. Después de allí, el mismo Pablo narra su conversión unas 4 veces en el Nuevo Testamento, y cada vez que él habla acerca de su conversión lo hace con una intención específica.
Esas 4 veces son, en este capítulo que estamos estudiando, el capítulo 22, precisamente esta historia de su conversión, y en ese momento la intención de él era persuadir a los judíos, o sea, convencerlo de su inocencia, y que le dejaran en libertad. Después, que lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 26 del mismo libro de los Hechos, él también habla acerca de su conversión, y esta vez lo hace para convencer o para persuadir a los gentiles. Luego de ahí, en el libro de Filipenses, el capítulo 3, él habla acerca de su conversión y lo hace en esa oportunidad para darse a entender de una manera teológica. Y finalmente, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, él lo habla para animar a Timoteo, para animarlo en la fe. Así que al argumentar acerca de su conversión, Pablo le estaba diciendo: yo era igual que ustedes. Hasta ese momento, cuando me encontré con el mismo Dios, ahí mi vida cambió drásticamente. Hasta el momento de su conversión, Pablo no tenía idea de que no perseguía a los cristianos, sino al mismo Dios. Y eso era lo que él quería mostrar a sus perseguidores en ese momento, que lo entendieran como él lo entendió. Al quedar ciego físicamente, Dios le estaba mostrando cuán ciego había estado en lo espiritual. Así es que este argumento fue como una introducción de lo que fue su historia de conversión, y Pablo quería mostrarle a las personas en ese momento, a los que estaban allí en ese momento, que él pudo ser transformado por el Señor y que de alguna u otra manera él quería que este testimonio impactara la vida de los espectadores que estaban allí. Hay otro argumento que es el número 5, y este argumento tiene que ver con la manera en la que Dios lo guió a personas que lo ayudaron a convertirse en un gran predicador para Cristo. Está basado en los versículos 12 al 16 del capítulo 22 de Hechos. Vamos a leerlo. Dice: entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, reciba la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su obra, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto, y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. En ese argumento, Pablo buscaba resaltar a Ananías. De alguna u otra manera, él buscaba que, como Ananías era conocido, ¿verdad? Era un hombre piadoso y reconocido por los judíos, era muy popular en aquel entonces. Y él quería resaltar que él fue la persona que lo ayudó y que lo llevó a pertenecer a la familia cristiana. Sin embargo, aún este argumento no había sido suficiente para la multitud. Finalmente, Pablo destaca el último argumento que él pudo presentar en su defensa, y fue cuando Dios lo había llamado para que les predicara a los gentiles. Hechos capítulo 22, versículos 17 y 18 dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pablo quería resaltar que, a pesar de ser cristiano, aún continuaba con la tradición de ir a Jerusalén y orar al templo. Cuando él empieza en el versículo 17 dice que él estaba en Jerusalén orando en el templo. Cuando le vino la visión, él estaba en Jerusalén orando en el templo. Quería resaltar que aunque él creía en Jesús, no estaba en contra de todas las ceremonias y rituales judíos. Por eso él seguía yendo como de costumbre al templo de Jerusalén a orar.
En las cartas de Pablo, él no mencionaba la visión que tuvo en el templo de Jerusalén hasta ese momento. Su vida cristiana había sido fundada en la verdad de Dios. Y vale la pena resaltar que Dios le indicó que se diera prisa en salir de Jerusalén, porque su testimonio no iba a ser recibido. Sin embargo, Pablo, en su afán de predicarle y de predicar a esas personas y hablarle acerca de su conversión, no atendió la advertencia que Dios le estaba dando en esa visión. Era como una objeción que Pablo estaba elevando a lo que Dios había dicho en la visión. Sus palabras fueron las que se encuentran en el versículo 19 del mismo capítulo 22 de Hechos, que dice: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Es decir, no, Señor, espérate, cuando yo le diga, cuando yo le cuente mi testimonio, ellos saben quién yo era, que yo era un malón, o sea, ellos saben quién yo era. Y ahora cómo Dios me ha transformado. Cuando yo le presente ese argumento, claro que ellos van a creer, claro que ellos me van a escuchar. Ese era el pensar que Pablo tenía en su corazón. Por eso le argumentó en el versículo 19 de esa manera a Dios. El pensar de Pablo al responder la orden de Dios era: mi testimonio será muy poderoso y persuasivo para ellos. Seguro que será conmovedor. Sin embargo, no fue así. Vamos al capítulo número 9 de Hechos, en su versículo 15, donde el autor del libro de los Hechos habla sobre la conversión de Pablo. Y en ese versículo específicamente, versículo 15, dice el autor lo siguiente: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando Pablo fue alcanzado por Dios, su llamado fue de ir y predicarle a los gentiles. Ahora aquí, en el capítulo 22 del libro de los Hechos, versículo 21, vamos a ver lo que Dios le dice. Versículo 21 dice: pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Después de Pablo haberle dicho, no, Señor, espérate, cuando yo le diga mi testimonio, el Señor le dijo, ok, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Algo que tiene que hacerlo con prisa, porque yo te voy a enviar a los gentiles. Es decir, como nosotros podemos ver tanto en el capítulo 9, versículo 15 de Hechos, como el capítulo 22, versículo 21, se repite la misma orden. Dios es claro. No era algo nuevo, era lo mismo que Dios le estaba diciendo. O sea, Dios le estaba dando una orden desde el momento que Dios llamó a Pablo, que en ese momento, hasta ese momento era Saulo. Dios lo había llamado para una misión, con un propósito especial. Le había encomendado un trabajo especial para que lo realizara. Y esto tiene un mensaje esencial para nosotros. No tratemos de cambiar los planes de Dios. Él nos ha llamado con un propósito para un trabajo especial. Solo atendamos la orden divina y cumplamos la misión para la que fuimos llamados. Pablo dejaba en evidencia en este argumento que no era idea suya predicarle a los gentiles, sino que este era un plan de Dios. Esperaba que esto explicara a la multitud por qué era tan amigable con los gentiles. Pablo solo obedecía a una instrucción divina. Pero justo en ese momento, justo cuando Pablo estaba presentando su último argumento, en ese momento la multitud ya no deseaba seguir escuchando a Pablo. Hechos capítulo 22, versículo 22 nos dice: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. La razón por la que ya ellos no deseaban seguir escuchando a Pablo era bastante clara. Se ofendieron ante la idea de que los gentiles se convirtieran en cristianos de la misma forma que se convertirían los judíos, porque esto implicaría que tanto los judíos como los gentiles eran iguales, teniendo que
venida a Dios bajo los mismos términos, bajo las mismas condiciones, con la misma gracia y misericordia que Dios había tenido con ellos. Y sobre esto, la escritora Elena Harmon de White, en su libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 38, titulado La prisión de Pablo, dice lo siguiente: hasta este punto la gente había escuchado con mucha atención, pero cuando Pablo llegó en su relato al punto de que dijo que había sido escogido como embajador de Cristo a los gentiles, volvió a estallar la furia del pueblo, pues acostumbrados a considerarse como único pueblo favorecido por Dios, no querían consentir en que los menospreciados gentiles participasen de los privilegios que hasta ese momento tuvieron por exclusivamente suyos. Es sorprendente, ¿verdad?, cómo ver que el orgullo y la vanagloria de los judíos quitaron en ese momento la oportunidad que ellos tenían de, a través de ese lindo testimonio que Pablo estaba contando de su conversión, ellos de alguna manera ser tocados. Pero sus ojos fueron, su corazón fue enceguecido y se llenaron de ego y se llenó su corazón de orgullo. Dice que finalmente los argumentos de Pablo, aunque muy significativos, no tuvieron suficiente valor para la turba, que a una voz gritaba que lo condenaran y lo castigaran con azotes. Vamos a ir al versículo número 24 del mismo capítulo 22 de Hechos, que dice: mandó el tribuno que lo metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Miren, el castigo de los azotes era muy diferente a un castigo de vara y de látigo. De hecho, dicho sea de paso, ya Pablo había experimentado estos castigos de vara y látigos. En el libro de los Hechos, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 25, Pablo declara: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, 39, ¿verdad? 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Es decir, que según estos versículos, específicamente el versículo 24 de 2 de Corintios, capítulo 11, ya Pablo había sido castigado con azotes, ¿verdad? Así es que este era un castigo sumamente cruel. Y era muy, pero muy fuerte. Sin embargo, el castigo de azote era tan cruel, pero tan cruel, que los hombres que eran sometidos a tal castigo a menudo morían o quedaban inválidos. Pero este tipo de castigo era una costumbre en esos tiempos en Jerusalén, pero solo era aplicado a aquellos que no eran ciudadanos romanos. A los ciudadanos romanos no se les podía castigar con azotes. Vamos a leer los versículos 25 al 29 de este mismo capítulo 22, que dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Qué bofetada en ese momento, ¿verdad? Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado.
En ese momento, Pablo anunció que era ciudadano romano, lo cual fue un argumento en su favor que lo libró de los azotes. Era una violación grave azotar a un ciudadano romano. Vamos a dejar esta historia hasta aquí. Sin embargo, yo quiero destacar algunos puntos importantes porque hay muchas cosas significativas que aprender de esta interesante historia. A pesar de los argumentos que Pablo presentó en su defensa, que si bien eran muy elocuentes, sin embargo, no fueron suficientes para que los judíos dejaran en libertad o incluso para que sus corazones fueran transformados. Hay una enseñanza clave que de todo lo que hemos expuesto en esta mañana, me gustaría que nunca se les olvidara. Podemos hacer el bien, podemos hacer lo que es correcto, podemos ser íntegros cristianos, pero aún así, siempre habrán quienes se dejen usar por Satanás para hacernos daño y para desanimarnos y movernos a abandonar la fe en la que hemos creído. Pero no te desanimes, no te rindas. Que nada ni nadie aparte tu vista del blanco que es Cristo Jesús. Como Pablo, sigue la carrera a la que fuiste llamado. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, tiene un versículo importantísimo, que es importante que tú sepas, o que recuerdes más bien. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nadie ha dicho que sería fácil ser cristiano. No todo será color de rosa. Pero en tu caminar diario con Cristo Jesús, en tu vida diaria, si tú permaneces fiel, mirando cual invisible, como dice este versículo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú pones tu vista en Cristo Jesús, obtendrás la victoria y el galardón será la vida eterna. No permitas que nada ni nadie te arrebate esa oportunidad de morar para siempre en la Nueva Jerusalén. No permitas que ningún obstáculo que te presente el enemigo te quite de la vista el blanco que tú tienes trazado en tu mente, que es Cristo Jesús. Como Pablo sufrió muchas persecuciones, fue azotado, fue maltratado. Sin embargo, nada de eso impidió que él cumpliera el propósito y la misión por lo cual Dios lo llamó. Que nada ni nadie te impida a ti cumplir la misión y el propósito por el cual Dios te ha llamado. Y quiero finalizar con esta cita del autor Elena Hammond de White, quien comentando sobre este capítulo, sobre esta historia del capítulo 22 de ello, en el comentario bíblico adventista, ella dice lo siguiente: el apóstol Pablo nunca pudo olvidar su conversión de perseguidor de todos los que creían en Cristo a creyente en Jesús. ¿Qué influencia tuvo esa conversión sobre toda su vida posterior? ¿Qué ánimo fue para él mientras trabajaba junto a aquel a quien una vez había ridiculizado y despreciado? Nunca pudo olvidar la seguridad que le infundió en la primera parte de su ministerio. Podía hablar inteligentemente porque había tenido vasta experiencia, un conocimiento personal del Señor Jesucristo. Tenía una fe viviente y permanente porque cultivaba un sentido de la presencia de Cristo en todas sus obras. Recibía fortaleza en la oración y como fiel soldado de Cristo siempre acudía a su capitán en espera de órdenes. Ninguna cantidad de obstáculos que se amontonaron frente a él podían hacer que considerara la obra como una imposibilidad, pues comprendía que al que cree,
todo le es posible. En cada lugar donde el apóstol Pablo fue llamado a ir después de su conversión, expuso una vívida presentación de la obra de los ángeles celestiales en su conversión. Quiera Dios que esta misma experiencia que Pablo tuvo en su vida sea la que tú y yo tengamos en nuestro caminar diario con Cristo Jesús, y que prosigamos firme al frente, marchando como vencedores en Cristo Jesús. Filipenses 4:13 nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ni hambre, ni persecución, ni ninguna cosa alguna nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga y que podamos permanecer firmes y fieles hasta que Cristo venga. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por el mensaje de esta mañana. Gracias, Señor, por darnos un mensaje que nos anime, que nos conforte, que nos haga entender que en medio de las tribulaciones, que en medio de las pruebas, que en medio de los ataques del enemigo, usted está ahí como poderoso gigante para ayudarnos a vencer. Ayúdanos a entender, Señor, que tenemos un Dios demasiado poderoso para dudar de que nos ha de librar. Permítanos confiar cada día en su poder transformador, y que al igual que esta experiencia que vivió Pablo, que aunque fue maltratado, que aunque lo trataron mal, aunque no le dieron el valor que él tenía, que aunque no reconocieron la obra que usted hizo en su vida, él se mantuvo fiel y ganó muchas almas para su reino. Permítanos, Señor, en estos tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo, también permanecer fieles a usted. No importa las batallas que tengamos que enfrentar, permítanos entender que cuando usted está de nuestro lado, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Alabamos su nombre y le glorificamos en esta mañana y le damos muchas gracias por habernos permitido tener la exposición de su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.